qué buena onda que todo está arriba el blog que hicieron del encuentro en defensa del patrimonio cultural y toda la información. O sea, es que ahí están todos los antecedentes de la visita zapatista. Sí, pues Lucy y yo teníamos pues un bonche de documentos y lo que decidimos fue escanearlos y dejarlos en un blog, ¿no? Porque justo teníamos la inquietud de qué vamos a hacer con estos documentos, ¿no? Sí. O sea, porque no hay como un archivo, todavía en esos momentos no había un archivo de la ENA y decidimos entonces darles, aunque sea pues un acomodo cronológico y que sirviera para cualquier persona, ¿no? Que estuviera allí. Pero claro, ahora que me dice Martita que no lo conocía, pues quizá ustedes tampoco, y yo me digo, chin, pues no lo dimos a conocer muy bien, ¿no? No, o sea, hicimos todo lo que pudimos para que se conociera allá en la escuela, ¿no? Recuerdo muy bien que estuvimos pegando así pedacitos con la dirección de la web, ¿no? Bueno, porque hace 15 años un blog pues era algo muy de moda, ¿no? Ahora ya Sí. no. Ahora ya es No, lo de... bueno es que sigue en línea todavía. Exacto, sí. O sea que si lo visitan, y además estaba muy padre porque dice que el único seguidor es Noam Chomsky. Ah. Entonces estábamos muy emocionadas la Luz y yo, pues seguramente es no cierto, ¿no? Seguramente es el de veras, ¿no? Pues quién sabe, pero sí está muy padre. O el gato de Doña Marta. Ah, también se llama Chomsky, el gato de una Marta. Sí, sí. Pero está padrísimo porque, por ejemplo, el primer poste que aparece ahí en esto, yo me acuerdo, por ejemplo, que Jorge lo tenía en su cuarto, ¿no? Y son unos de los tantos pósters que ya ahora en el cubículo Pavel Pardo se perdieron, ¿no? Y la Seguro. primera foto que aparece ahí, por ejemplo, ahí está Andrew, ¿no? Están ustedes, yo no fui a la realidad, ¿no? Nuestra foto. Ahí está Andrew del que el negro, no, del que Concho hablaba y que decía que era el canadiense que vino a redactar mejor que los mexicanos, ¿no? Esas primeras cartas. Es una estupenda foto esta. Era re Oigan, cagado cuando íbamos a Chiapas con él porque, pues güero, güero hasta la pared de enfrente. O sea, no había manera de ocultarle su güerez. Rubio, ¿no? Parecía vikingo, güey, Chandru. Y pues tenía que pasar por mexicano, según él, ¿no? Entonces hablaba como mexicano y así, no, güey, que no sé qué, la chingada. Y daba de nombre, le pedían su nombre, Octavio Paz, o así daba nombres de escritores y así. Y pues la neta, los milicos pues, no agarraban el pedo, ¿no? Ellos apuntaban en sus hojitas, Octavio Paz. De repente parecía un congreso de escritores cada vez que íbamos a Chiapas, porque estaba un montón de personajes ahí que dábamos los nombres, ¿no? Porque pues no íbamos a dar nuestros nombres verdaderos, obviamente. Pero ese sí no pasaba, o sea, no había manera de que pasara por mexicano, pero pues como no había manera de que comprobaran que no lo era, pues ya lo dejan pasar. Oigan, ¿me escuchan? Sí, Estaba yo viendo, tengo dudas respecto a cuándo terminó. O sea, los zapatistas llegan al Zócalo el 11 de marzo de 2001. ¿Pero qué día se van? O sea, el 28 estuvieron en el Congreso de la Unión, ¿no? se fueron como 2 días después del último vez que se fueron al Congreso, porque fueron al Congreso 2 días. Entonces se habrán ido el 30 de marzo. Creo que un viernes. El Entonces viernes fue de el esa 20, semana. bueno, puede ser el 29 de marzo. Entonces estoy viendo que estuvieron casi tres Como 3 semanas. semanas, Ajá. ¿no? Este, 20 días, 20 días estuvieron más o menos, ¿no? No, se fueron el Este, sábado, ya me acordé. Se fueron el sábado. entonces fueron 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 días, sí, 20 días. 20 días.
Nada, envejecimos Y, como 3 años nosotros en Se- esos 20 se- días. según, pero, según yo, pero según yo pues fue como un ahí mes. realmente, pero yo creo que eso fue como muy determinante, lo decía Memo, y creo que Jorge también, bueno, lo han planteado todos de alguna manera. Este, Eso fue fundamental para nuestros procesos formativos, o sea, no solamente académicos, sino yo creo que pues, la perspectiva de vida fue distinta a partir de ese proceso. Y yo creo que no solamente pasó con nosotros, yo me imagino que muchos de nuestros compañeros, me acuerdo por ejemplo, de los compañeros que participaron en la construcción del mural comunitario, ¿no? Con el Checo Valdés, que después hicieron experiencias de murales comunitarios, lo reprodujeron por muchos lugares, ¿no? De muchas geografías, por poner un ejemplo, ¿no? Este, y yo creo que, pues, de alguna manera también eso influyó en procesos académicos y laborales de muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Flor Mercado, que no está acá y que había yo invitado, o sea, por ejemplo, ella en ese momento estaba en primero o segundo semestre y a partir de esa experiencia se incorpora a hacer trabajo con la Policía Comunitaria en Guerrero, porque compañeros del Congreso Nacional Indígena que venían del estado de Guerrero estaban participando en esos procesos. Y experiencias como esa hubo bastantes y significativas. Este, Unos se incorporaron a la academia, otros a la militancia, no partidista, claro, que fue mi caso personal, que me incorporó a la militancia. Además, un aspecto muy importante, o sea, los compañeros zapatistas venían a la Ciudad de México para exigirle al Congreso la aprobación, que pasaran a rango constitucional los acuerdos de San Andrés Larrainzar. ¿Y qué eran los acuerdos de San Andrés Larrainzar? Eran los acuerdos generados a través de las negociaciones con el Estado mexicano. Y ello implicaba pues el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Van al Congreso después de un enorme estirón, estira y afloja, tironeo. Jorge participa de cuando los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso van y entregan una carta ahí a la Escuela Nacional de Antropología. A Jorge le toca recibirla. Finalmente hay un consenso de las fuerzas políticas de que, No, de güey, que me sí, tocó vayan recibir al... la de Fox, la carta Fíjate, que Fox le mandó al sub, al bueno, al EZ. submarcos, al submarcos, no al EZ, ¿no? Entonces eso habla de una perspectiva. EZ. Bueno, el caso, el caso es muy interesante porque los partidos políticos, incluyendo el Partido de la Revolución Democrática, incluyendo a personajes como Lázaro Cárdenas Batel, que Lázaro Cárdenas Batel también es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es etnohistoriador, ¿no? Traicionan al movimiento zapatista. Aprueban cualquier cosa menos lo establecido en los acuerdos de San Andrés. Pero eso ocurriría después, o sea, los zapatistas regresan a Chiapas con la expectativa y con la esperanza de que sí, esos acuerdos sean aprobados. Y hay varias condiciones que se exigen, ¿no? Para que se establezca una disposición al diálogo, que es la liberación de los presos políticos, el retiro de posiciones militares en Chiapas, y no me acuerdo de la tercera, pero bueno, se exigen estas condiciones, el gobierno cumple con ellas, pero pues el Libertar Congreso a algunos presos políticos de zapatistas. y, y, y el Congreso pues traiciona esta iniciativa y en ese momento es fundamental, porque en ese momento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice,
No necesitamos negociar con el gobierno en una mesa para que nos dé la autonomía por decreto. Ellos dicen, la autonomía la vamos a construir, simple y llanamente. Y a partir de ese momento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rompe negociaciones con el gobierno que no se han restablecido hasta el día de hoy y construye sus procesos autonómicos. Que hablar de eso es todo un proceso de muchos años, que eso sería motivo de otra reflexión. Pero a partir de ahí, creo que muchas organizaciones, grupos y colectivos, no solamente los pueblos indígenas, sino organizaciones campesinas, obreras, de trabajadores, estudiantiles, pues van a recuperar ese tipo de experiencias. Y yo, así como nada más dando un matiz de lo que ocurriría después, o sea, por ejemplo, la comunidad de Cherán en Michoacán, la comunidad purépecha en Michoacán, que logró que un fallo de la Suprema Corte de Justicia para regirse por usos y costumbres, y entonces en la comunidad de Cherán en Michoacán, los partidos políticos están al margen de los procesos políticos de esa comunidad. Y bueno, yo creo que ese proceso, pues, pues no, nos permeó a nosotros, ¿no? O sea, yo creo que eh, la trascendencia y la relevancia están en las propias historias, ¿no? De formación y profesionales de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, Iliutzi, que trabaja en la UNAM, Memo, está Laura Moreno, Luz Mercado, Fiorena Fenoglio, Jorge Rubio, Yuri de la Rosa, Samuel Herrera Castro, digo, de los que me acuerdo ahora, pero, pero fue toda una generación o todas esas generaciones porque, que estuvimos y que compartimos. O sea, yo creo que fue como haber estudiado tres carreras, me cae, ¿no? O sea, fueron como múltiples procesos, ¿no? En lo personal, o sea, pasamos por todo y de todo, ¿no? Pérdidas, rupturas, fue un desmadre, ¿no? O sea, yo qué les puedo decir, pero bueno, fueron elecciones, nos vimos simplemente frente, tomamos decisiones, elegimos en ese momento lo que en el futuro podríamos hacer, ¿no? O sea, yo de repente escucho a los jóvenes ahora que cuando salen de la carrera, pues es un momento de incertidumbre, que pues para dónde, ¿no? Yo creo que esas generaciones que estuvimos ahí, que participamos en ese proceso, o sea, sí, no quiero decir que no hayamos enfrentado esas dificultades, pero como que la realidad nos golpeó en la cara, ¿no? A partir de todos estos procesos y fue como que pues tomamos decisiones de horizontes de futuro, diría mi querido profesor Hugo Semmelman, Sí, ¿no? lo dijo un poco Memo, ¿no? Hace rato. O sea, nos hizo madurar mucho más rápido de lo que habíamos pensado hacerlo y nos hizo sernos más rudos. Nos hicimos, yo me acuerdo que ya no nos andábamos con mamadas para nada. O sea, cualquier cosa que hacíamos era con los tanates puestos de frente porque ya no nos daba miedo nada, ¿no? Después de lo que habíamos vivido, O los ya ovarios, no, o carnalito. los ovarios, lo de cada quien, ¿no? Pero ya no nos daba miedo nada, o sea, ya nos aventábamos a lo que fuera, nos arriesgábamos mucho, muchas veces, pero ya no, o sea, pasamos de ser chavos de veintitantos años que pues a lo mejor estaríamos con algunas eh,
altibajos emocionales. No, ya ahí ya no daba chance de nada. Después de lo que hemos vivido en esas fechas y antes de esas fechas y toda esa época turbulenta que hubo, nos hicieron madurar muy rápido y enfrentarnos a situaciones que normalmente no nos hubiéramos enfrentado. Eh, Ahora, pero yo creo que podemos regresar un poco a seguir con la parte cronológica porque pues, si no estamos haciendo muchos brincos y no van a entender nada los compañeros, ¿no? Ya les habíamos dicho hace rato que pues nosotros habíamos hecho nuestras cartitas, ¿no? Bien ingenuas, y que ellos nos mandaron decir la segunda vez, bueno, ya déjense de mamadas y hagan una carta invitándonos a quedarnos allá, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Y les platiqué hace rato que esa decisión de que la ENA fuera la sede de la Comandancia Zapatista fue 2 años antes. O sea, los zapatistas habían decidido 2 años antes que iban a salir y que la ENA iba a ser su sede por lo del encuentro en defensa del patrimonio cultural y la respuesta que se dio por parte de la ENA a la pues, invasión del ejército mexicano a la comunidad de Amador Hernández. Entonces, esa respuesta que en menos de 24 horas en un lugar tan lejano ya teníamos presencia ahí haciendo cinturones de paz, pues a ellos los sorprendió, porque de entrada no pensaban que nosotros íbamos a querer ir a hacer escudos de paz, ¿no? O sea, estábamos en un encuentro académico. Y nosotros dijimos, bueno, o sea, cuando dijeron, bueno, si es, le vamos a dar autorización para que vayan a esa comunidad a hacer cinturones de paz, o sea, yo me acuerdo que de repente casi todos los que estábamos ahí, que éramos como 1,000 y cacho, estábamos formados en una fila donde nada más iban a ir los primeros 30, ¿no? Pero éramos como 800 formados, de que todo el mundo decía, yo voy a huevo que sí, ¿no? Pero pues obviamente nada más los primeros, yo no sé cómo le hice para llegar y ser de los primeros 30 porque yo estaba hasta atrás, parado atrás de como 20 filas, no sé encima de quién brinqué, que fui como el cuarto o quinto en apuntarme en la lista, ¿no? Fue Jorge, impresionante porque en cuestión de 2, 3 segundos se hizo una fila de 300 personas. Son- Jorge, o sea, y lo más interesante que dices me regreso. O sea, ¿qué te parece si así vamos haciendo? Me meto reversa. O más bien me adelanto, ¿no? Porque tú contaste lo de Amador Hernández, que fue el antecedente más fuerte y complejo, ¿no? Y me adelanto. Entonces, mandamos la carta y nos contestan. Esa carta la vamos a someter a la asamblea, pero nos madrugas y nosotros confiamos en que sí, presentando la carta a la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología, no va a haber problema, todo el mundo va a estar de acuerdo y sin problema. Pero nos madruga un periodista que todavía está vigente, que les decía hace rato, que es Ciro Gómez Leiva, y Ciro Gómez Leiva en su programa de televisión, antes de que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de presentar la carta de invitación a nuestros compañeros, empieza Ciro Gómez Leiva. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, febrero del 2001. A la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México. Hermanos y hermanos de la ENA, reciban el saludo de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hace unos días recibimos una carta de la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudiantes académicos y trabajadores. En esta carta invitan a nuestra delegación para que, durante su estancia en la Ciudad de México, se hospede y tenga como sede las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Entonces, nosotros les escribimos para decirles que aceptamos con mucho gusto esta invitación y que nuestra delegación de 23 comandantes y un subcomandante pondrá su sede en la Ciudad de México, en la ENA, a partir del 11 de marzo del 2001. Será un gran honor para nosotros el que esa digna casa de estudios superiores nos albergue a nosotros y el pesado equipaje de esperanzas con el que llegaremos. Agradecemos a su comunidad esta contribución al proceso de paz y el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas. Entonces, hermanas, hermanos de la ENA, les avisamos que el día 11 de marzo del 2001 llegaremos en su escuela. Vale, salud
y que la historia nombre ya a quienes la hacen. Desde las montañas del sureste mexicano, su comandante insurgente Marcos, México, febrero del 2001. Y se armó, síganle ustedes, ¿qué se Yo armó? me acuerdo muy bien de ese día. Ese día habíamos intentado hacer una asamblea en la mañana, temprano, para empezar a sondear y ver, sensibilizar de lo que iba a pasar, ¿no? Entonces empezar a juntar gente para que eventualmente íbamos a necesitar una aprobación por parte de la comunidad de que sí pasara esto, ¿no? De que que sí habíamos invitado a los zapatistas a quedarse en la ENA, ¿no? Me acuerdo que en la asamblea de la mañana no habíamos más de 40 personas, ni siquiera nosotros estábamos completos, o sea, habíamos muy poquitos, ¿no? Y dijimos, no, esto es un fracaso, todo el mundo está en otras ondas, no están pelando, ¿no? Y como a mediodía sale, como una de la tarde, me acuerdo que salió esa noticia y convocamos a asamblea a las, creo que 4 de la tarde. Yo nunca había visto la escuela tan llena. O sea, llegó todos los alumnos, todos los profesores, todos los exalumnos, un montón de gente de la UNAM, un montón de otras universidades, bueno, la banda del CCH Sur, todo el mundo llegó, grupos de música, de rock, dijeron, que aquí estamos puestos para lo que quieran. No, no, el Piña estaba hasta el huevo de gente, afuera estaba lleno de gente, en la calle del Zapote estaba llena de gente. O sea, todo el mundo estaba a la expectativa de qué vamos a hacer, ¿no? O sea, pues ya dijeron ellos que se iba a hacer Lena la sede y ahora qué hacemos, ¿no? Y nosotros Jorge, estábamos Jorge, en la misma de qué vamos a hacer. Jorge, pasó algo muy interesante. Ya para ese entonces, Luz, Luz Mercado, para que quede testimonio, este, ella era responsable de tesorería y yo de logística. Y entonces nosotros de cualquier manera habíamos organizado la posibilidad de realizar un concierto para recaudar fondos y entregárselos a los zapatistas, antes de saber que esta decisión la habían ya tomado. Entonces yo recuerdo haber hablado a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la delegación de Tlalpan, que en ese momento gobernaba el profesor e investigador de Lina Gilberto López y Rivas. Fuimos con el Frente Popular Francisco Villa, que siempre nos había apoyado. Anduvimos picando con los músicos, a ver Con Ruta 100, también con el ex quién le sindicato de Ruta 100. atoraba, con los sindicatos. Bueno, nadie, nadie la armó, ¿no? O sea, nadie quiso. Y recuerdo que en ese momento Luz traía un celular eh, eh, que habíamos conseguido justo como pues para armar todo este trabajo. Ustedes se sorprenderán y dirán, ay, no mames, es pues un celular que no, o sea, pues, no, en aquel tiempo no, era muy complicado que alguien trajera un celular. Bueno, una vez que Ciro Gómez Leiva dio la noticia de que ese celular no dejaba de sonar. Nos hablaron de la Secretaría de Cultura, de la delegación todo mundo quería colaborar ahora sí De con Lina, nosotros. cines Y centrales de Lina armamos, también. y armamos un concierto, carnalitos, impresionante, nunca habíamos hecho así. Había una consola de 24 canales arriba, o trabajo. Yo sé que para ustedes eso ya es tecnología pasada, ¿no? Del paleolítico, pero uy, para nosotros en ese momento era los compañeros del Frente Popular Francisco Villa, que eran como los granaderos de los movimientos sociales. Bien, juntamos una buena lana. La sociedad civil se volcó sobre la Escuela Nacional de los vecinos de la Carrasco, de la Isidro Favela, fue algo. Ay, caray, hasta se me puso chinita la piel, o sea, fue impresionante, impresionante. No, 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 o sea, haber vivido eso yo creo que fue, no, ya, Fíjate, una de las mejores cosas.
yo quiero contar algo respecto a lo que decía Memo de, de cómo nos sentíamos como si estuviéramos cuidando al ejército zapatista, ¿no? Pero justo esto o sea, para que dimensionemos qué es lo que sucedía pues, ¿no se me escucha? De repente Ya. entró como unos muéganos ahí retorciéndose, pero ya se quitó. Pero no, bueno, no sé, soy yo, qué barbaridad. Bueno, pues no sé, pero eso quería como comentar, que también lo que sucedía con la colonia era bien interesante porque era como que nos sentíamos muy pues abrazados por ellos, pero al mismo tiempo teníamos que estar al pendiente y dudosos de quiénes eran, ¿no? Entonces ahí también tuvimos que generar comunidad. Entonces, bueno, pues nada, solamente eso. Yo, si me permiten hacer un paréntesis para otra anécdota, este, el Submarcos, pues salía en las madrugadas, ¿no? A dar una vuelta, a saludar a los compañeros que estaban en las comisiones de seguridad, de limpieza, donde sea que viera a alguien, él se iba a dar una vuelta, ¿no? En las noches. Se trepaba a los techos de los edificios, pues andaba ahí en la cocina, por todos lados, pero en la madrugada.